el Vimana es en el fondo una mítica máquina voladora de la India antigua. Y fijémonos bien en esta foto porque el Vimana, esta es una roca, un monolito que es un patrimonio de la humanidad. Tiene más de 1300 años y está en el sur de la India en una ciudad que se llama Mahabalipuram. Esa foto la saqué yo. Lo vi con mis propios ojos y este cuadro significa el descenso del río Ganges. Y lo que tú ves, mira, está el elefante y frente al elefante está el río Ganges y al ladito hay como una especie de templo que está como suspendido y una persona adentro. Pues eso son los vimanas, a la izquierda de la pantalla. Esa especie de templo que hay tallado. Está tallado en piedra. Tiene más de 1300 años de antigüedad. Está en Mahabalipuram, que es una ciudad de la India antigua, patrimonio de la humanidad. Y para que los conozcamos de inmediato, ahí está. Ese es el Vimana, que es una especie de templo. En este caso aparece representado como un templo con una persona adentro. Al lado está el río Ganges. Este se llama el descenso del río Ganges. Al lado el elefante, porque la civilización de la India se construyó sobre los hombros de los elefantes. Pero ya para que conozcamos los vimanas. Los vimanas son, en el fondo, máquinas voladoras que aparecen en antiguos textos de la India sagrados. Este mismo que está acá. Es un artefacto volador que tiene muchos, obviamente Vimana tiene muchos significados. El significado que nosotros que estamos buscando es el significado de este aparato volador. Es decir, cuando nosotros nos remontamos, estos son gráficos claros de los vimanas según la descripción que aparecen en textos antiguos como los Vedas, como el Ramayana del siglo III a.C., el Kitara, siglo VI después de Cristo, el Bhagavad Gita también aparece, el Samarangana, que son textos antiguos de la India, donde aparece que en el fondo habían naves voladoras que son de este tipo. Pero ahora nos remontamos a las sagradas escrituras de la India. La India es el origen de la humanidad, Jean-Philippe. Recordemos también que todos estas, uno tiene que partir sobre ciertas bases y siempre es bueno mostrarlas. Este es el libro más antiguo de la humanidad. Ahí está. Estos son los sagrados Vedas. Los Vedas son los textos más antiguos de la tradición india, hindú. Son textos cuya, de alguna forma, más reciente traducción de escritura data del 1200 a.C., pero se remonta a tradiciones del 3000 a.C. y más allá. Y habla ¿Puedo verlo? Sí, pues, por supuesto que sí. Y muéstrelo también porque, así como, por ejemplo, la Biblia es importante en Occidente, los Vedas son la base de las creencias de la India y obviamente en general de todo el Oriente, porque recordemos que estos libros, este libro, que son 4 Vedas, más de 1000 párrafos, hablan en fondo de las grandes tradiciones del primer profeta de la humanidad, que fue Krishna. Krishna fue el primer profeta de la humanidad, el primer enviado de Dios a la tierra, después del episodio del Jardín del Edén, la primera encarnación del primer avatar, como le quieran decir, pero el primer Cristo en la tierra es Krishna. Krishna data del 1100 a.C. y nace en la India. Esto, en el fondo, por lo que estoy leyendo acá, son como una especie de postulados éticos, ¿no? De cómo debe actuarse en la vida. Mira, Veda significa conocimiento y ciencia. Ya. Es decir, las bases de las creencias de la India
es un libro de conocimiento y de ciencia. Ahí tú no vas a encontrar solamente postulados éticos, sino que también vas a encontrar conocimientos científicos. Sí. A tal grado que grandes descubrimientos actuales, como por ejemplo las antipartículas, están contenidas en los Vedas antiguos. Estamos hablando del libro, mira, el libro más antiguo de la historia de la humanidad. Es fantástico. ¿Y qué aparece en los Vedas? Cuando supimos que íbamos a hacer este capítulo de hoy día, me fui a leer los Vedas. Antes de explicarnos en qué consisten los Vedas, Cristian Contreras, que están registrados en este libro, el más antiguo de la humanidad, nos vamos a ir a una pausa comercial e inmediatamente después seguimos conversando con Dr. File. Estamos de regreso, siempre junto a Dr. File en esta noche de jueves, en vivo y en directo, por lo demás, cuando son exactamente las 12. Las 0001 me dicen desde arriba. Las voces que a mí me hablan. @David_Bel18, es muy seco este tipo. Abarca desde el ámbito religioso hasta el científico. @Nelson Te Amo XO dice: para el terremoto del 2010 también se escucharon esos ruidos acá en Chile. Un abrazo, doctor, totalmente creíble. Encontré por YouTube unos videos con los mismos sonidos de trompetas, nos dio muchos escalofríos, dice @Caritoto. Y un número extenso ahí. Toda la gente está comentando junto a nosotros bajo este hashtag. Gato Dr. File MB. Estamos hablando sobre los Vimanas, el libro más antiguo de la humanidad, Cristian. Así es. Estamos hablando entonces sobre descubrir objetos voladores no identificados o naves en las antiguas escrituras de la humanidad. Y nos hemos remontado a los Vedas, que como dijimos, los Vedas es el libro más antiguo escrito en la humanidad y que está acá. Pues bien, me fui a estos textos, me lo leí, grandes pasajes, y claro, estamos hablando de que aparece, por ejemplo, en el Veda, Rig Veda 6.58.3, lo nombra Halayan. Halayan, esto en sánscrito es un lenguaje antiguo de la India. Halayan significa un vehículo diseñado para operar en el aire y el agua. Volaba y también viajaba por debajo, podía estar por el mar. Otro Vimana era el Kara, un vehículo que opera en tierra y en agua. Estoy sacando textualmente los pasajes. El Tritala, también un vehículo que consta de 3 pisos. El Trishaktra, un vehículo de 3 ruedas diseñado para operar en el aire. Estamos hablando de un texto cuyas tradiciones orales se remontan al 3000 a.C. Para operar en el aire. ¿De qué estamos hablando? Si los hermanos Wright son del siglo XX, del principio del siglo XX. El Vayu Rata, carro a gas o eólico. Y también el Vidyut Rata, un vehículo que funciona con energía. Son pasajes textuales sacados de los textos Vedas. Hay otro libro antiquísimo que se llama el Ramayana, del siglo III a.C. de la tradición hindú. Y narra un pasaje: hijo de monarca de la tierra, yo cuidaré que te conduzcan a tu ciudad. Hay un carro llamado Pushpaka. Pushpaka es un Vimana. Carro incomparable, resplandeciente como el sol y que marcha por sí mismo. Estamos hablando del siglo III a.C. Montado sobre este carro, él te conducirá sin inquietud hasta tu ciudad. Hay similitudes ahí, entre las descripciones que se hacían, como partimos el programa, entre la Biblia y lo que pasa con este Vimana. Quiero preguntarte si hay un nexo entre eso, pero estas imágenes nos muestran los carros voladores, o sea, son representaciones. En azul estaba Krishna. Y fíjate tú que, bueno, en este Ramayana dice lo siguiente. Entonces le dice
a Krishna le dice lo siguiente: apresúrate a subir en el carro con tus generales, sube también con tus ministros, monarcas. Al instante, con los reyes de los simios y también con sus ministros, llenos de alegría, montaron el gran carro Pushpaka, que es uno de estos que estamos viendo acá. Cuando todos estuvieron embarcados, Rama ordenó al vehículo que partiese y el incomparable carro de Kureva se elevó hacia el mismo seno de los cielos. El carro volaba como una gran nube empujada por los vientos. Desde allí, paseando su mirada por doquier, el guerrero descendiente, etcétera, dijo, etcétera, la del rostro bello, etcétera. Pero desde el cielo dice: mira, ya veo el palacio de mi madre. Apenas la muchedumbre presurosa les vio llegar como un segundo sol del cielo, y con tan rápida marcha, el aire fue rasgado con potentes gritos de alegría, lanzados por ancianos, mujeres y niños. Todos gritaban: aquí está Rama. Rama es uno de los primeros profetas de la humanidad, como dijimos. Krishna es el gran primer profeta de la humanidad. Y según este texto, te habla de un carro que no solamente llevaba a Ramakrishna, sino que también llevaba a sus ministros, llevaba a los reyes, etc. Es decir, era una nave grande. Y cuando se van acercando a la ciudad de Rama, desde el suelo lo ven como un segundo sol que se acerca como una nube y llega a la ciudad. Mucha fantasía, ¿o no? Ahora, la similitud con los relatos que se estaban entregando anteriormente en la Biblia también son muy coincidentes. O sea, hablan de estas figuras luminosas, los movimientos, el desplazamiento inteligente de un sector al otro. O sea, claro, tú lo preguntas, mucha fantasía o no, pero al menos da para pensar. Lo que sucede, mira, nosotros estamos hablando en términos generales de que estas tradiciones, cuando nosotros hablamos obviamente de las tradiciones sumerias, situémoslo 3000 antes de Cristo. Las tradiciones bíblicas del Antiguo Testamento un poco posteriores. Las tradiciones de los Vedas 3000 antes de Cristo. En el 3000 antes de Cristo los dioses habitaban la tierra. Volvemos a esa realidad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Si habitaban la tierra, no es que habitaran solamente Mesopotamia, sino que habitaban toda la tierra. Entonces estos dioses de carne y hueso que resplandecían, que subían en sus carros volantes, están presentes también en la India antigua. Y por eso son los vimanas. Los vimanas tienen muchos significados, pero uno de sus principales significados es que son carros volantes. Y está graficado acá textualmente como lo hemos visto. Y si nos vamos a Egipto, en Egipto también las tradiciones dicen: los dioses bajaron de sus cielos en carros volantes. Miremos esta imagen, porque esta imagen fue sacada en 1989, si mal no recuerdo, y está en Estados Unidos, y para muchos es una representación de un vimana en la actualidad. Esto es un ovni, sacado en 1989. Pero no te entendí, ¿esta es una imagen de un ovni real o es una ilustración? No, esto es una fotografía sacada en Estados Unidos en 1989, y así serían los vimanas, o así eran los vimanas. Lo que pasa es que esto es una foto. Mira, volvemos a la pregunta si esto es a la controversia, si esta fotografía es un montaje, pero data de 1989. La trajimos, ¿por qué? Porque así serían los vimanas. La descripción de estas máquinas indias antiguas de los Vedas son como estas fotografías que se sacaron en 1989 en esta ciudad, en una ciudad de Estados Unidos. Impresionante. Pero te diste cuenta que nosotros teníamos unas imágenes de unos vimanas que eran unos gráficos. Claro.
realizadas con la imaginación a partir de los textos. Pues bien, estas son fotografías sacadas en 1989, unas joyitas que trajimos, porque son objetos voladores no identificados, querido Jean-Philippe. Pero la particularidad es que se parecen a las descripciones de los Vimana, ahora en este tiempo. Dentro de la escritura, el Vimana siempre se relaciona con el bien, no es inquisidor, no es castigador. A ver, el Vimana en las tradiciones, por ejemplo, mira, hay varios textos, como dije. Hay un gran texto que se llama el Mahabharata, que es una gran lucha épica. Yo me lo leí entero y debo confesar que no encontré ningún carro volante ahí. Es el único texto donde no aparece, pero en los Vedas aparece, en el Bhagavad Gita aparece, en el Ramayana aparece y en otros tantos. Estos carros muchas veces se ocupaban para la guerra, pero no tenían una connotación de malos en sí, el objeto volador, digamos. Se ocupaban porque en aquel tiempo hay grandes luchas entre los rakshasas, los demonios, contra las fuerzas del bien. Y muchas veces ocurren estas guerras en estos carros volantes. Y así está registrado, en todo caso, en las tradiciones antiguas de la India, es decir, recuerdos de estos carros que en algunas veces eran conducidos tanto por rakshasas, es decir, por demonios, y así estaban graficados, pero también los ocupaban, digamos, los que eran de los buenos, ¿ya? Por lo tanto, no tienen una connotación en sí como negativa o positiva. Lo cierto es que tienen una descripción muy parecida a lo que estamos viendo en pantalla, que son fotografías de 1989, vuelvo a repetir, sacadas en Estados Unidos, y que son unos registros muy, muy interesantes en este sentido de relación con los Vimanas. Fantástico.